Imagina que miles de años atrás, una civilización describió un mundo oculto bajo la superficie de la Tierra y dejó un mapa para encontrarlo. Lo que acabo de decirte no es una simple leyenda, es una pieza de arcilla que ha sobrevivido a los milenios y que, según los expertos, podría contener la clave de un enigma que la ciencia aún no ha resuelto. Si este misterio te ha despertado la curiosidad, cuéntame en los comentarios qué piensas de la posibilidad de un mundo subterráneo. Me encantaría leer tus teorías. Yo soy el revelador de verdades ocultas, y en los próximos minutos desenterramos la tablilla sumeria que, según los textos antiguos, habla de un dominio bajo tierra al que los sabios llamaban el Gran Interior. Primero, debemos situarnos en la era prediluviana, cuando la civilización sumeria surgió en la fértil cuenca del río Éufrates, creando ciudades que parecían emerger del propio barro. Sus sacerdotes, guardianes de los misterios, tallaban en tablas de arcilla relatos que hoy consideramos crípticos, pero que en su tiempo fueron la base de todo conocimiento. La tablilla en cuestión fue hallada en una cámara subterránea de la antigua Nippur, una de las urbes más importantes del sur mesopotámico. Los arqueólogos la describieron como una lámina rectangular, cubierta de cuneiforme, cuyos caracteres describen una ruta que conduce a las cámaras del interior, un lugar donde el sol nunca se pone y donde el agua brota sin fin. Aquí es donde todo se vuelve extraño, porque los expertos que traducen el texto coinciden en que no se trata de una metáfora religiosa, sino de una descripción concreta de un espacio físico bajo la tierra. Para entender la magnitud de este hallazgo, debemos comparar la tablilla con otros textos sumerios que relatan la creación del mundo. En el poema de la creación, Enuma Elish, los dioses modelan la tierra y el cielo, pero nunca se menciona una capa intermedia habitada. Sin embargo, la tabla que estudiamos menciona el reino de los abismos, una zona que los sumerios consideraban tan real como los templos en la superficie. Los investigadores han intentado encajar estas palabras en la cosmovisión tradicional, pero la evidencia no encajaba con la historia, y fue en este punto donde los investigadores empezaron a dudar de la legitimidad de la interpretación convencional. Los estudios geológicos modernos aportan una capa adicional al debate. Algunas formaciones subterráneas descubiertas en la meseta de Anatolia presentan cavidades gigantes, con estructuras que podrían haber sido utilizadas como refugios o incluso como centros de culto. ¿Podría ser que los sumerios hubieran descubierto estas cuevas y las incorporaran a su mitología? La hipótesis de la tierra hueca, que ha circulado desde la época de los antiguos filósofos griegos, sugiere que bajo la corteza terrestre existiría un vasto espacio habitable, con su propio ecosistema. La tablilla sumeria, al describir un gran interior, parece resonar con esa teoría, aunque nunca se había encontrado una fuente escrita que la respaldara tan explícitamente. Los textos antiguos también hablan de puertas de hierro, que guardan la entrada al interior. Los arqueólogos que examinaron la tabla notaron que la palabra utilizada para puerta es la misma que se emplea en los relatos de los templos de Uruk, lo que sugiere que los sumerios podrían haber construido estructuras físicas para sellar ese acceso. Pero lo más inquietante viene ahora, porque en una de las márgenes de la tablilla se halló un dibujo que, aunque erosionado, parece representar una escalera descendente, acompañada de símbolos que se asemejan a estrellas y a una luz brillante. Esa luz, según la interpretación de algunos expertos, podría aludir a una fuente interna de energía, algo que en la época prediluviana habría sido considerado casi divino. Al profundizar en la interpretación, notamos que la tablilla menciona un ciclo de 8 noches, que precede al descenso, lo que muchos asocian con un calendario lunar. La coincidencia entre el número 8 y los ciclos de la luna sugiere un conocimiento avanzado de astronomía, y plantea la pregunta: ¿habían los sumerios observado fenómenos que solo pueden explicarse desde una posición subterránea? Algunas teorías alternativas proponen que la luz interior, descrita en la tabla, sea una forma de bioluminiscencia generada por organismos que habitan en cuevas profundas, una hipótesis plausible si consideramos la biodiversidad de los sistemas kársticos. El relato también incluye una advertencia: quien entre sin el permiso de los dioses será castigado con la sombra eterna. Esta frase ha alimentado la imaginación de generaciones, y su resonancia con los mitos de los guardianes del inframundo es innegable. Sin embargo, lo que encontraron no encajaba con la historia convencional de la mitología sumeria, pues nunca antes se había documentado una prohibición tan específica respecto a un mundo subterráneo. Esto nos lleva a cuestionar si la tabla representa una tradición oral que fue codificada en arcilla justo antes de un cataclismo que borró gran parte del conocimiento. Hasta aquí, hemos visto cómo la tablilla, los hallazgos geológicos y las teorías de la tierra hueca convergen en un punto crítico.
Si crees que este cruce de evidencias abre una nueva puerta al entendimiento del pasado, dale like, porque cada interacción ayuda a que más gente descubra estos misterios. Ahora, profundizando en la posible ubicación geográfica del Gran Interior, los investigadores han trazado una línea entre Nippur y la zona de los Montes Zagros, donde se encuentran sistemas de cavernas que aún hoy son poco explorados. Algunos geólogos afirman que la presión tectónica en esa región habría creado vastas galerías, y que la presencia de agua termal subterránea podría haber alimentado una civilización oculta. La idea de una sociedad prediluviana que habitara bajo tierra, con su propia arquitectura y cultura, parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero la evidencia sugiere que no debemos descartarla tan rápido. Los textos sumerios también aluden a guardianes de piedra que vigilan la entrada. Algunos investigadores han comparado esas descripciones con los monolitos de basalto hallados en la zona de los Pirineos, que presentan tallados que podrían representar figuras antropomorfas. La correlación, aunque todavía especulativa, abre la posibilidad de que haya existido una red de contactos entre civilizaciones separadas por miles de kilómetros, todas vinculadas por el conocimiento de un mundo subterráneo. Al terminar esta primera parte del análisis, la pregunta que queda en el aire es contundente: ¿estamos frente a un mito, a una alegoría simbólica o a una pista real que la humanidad aún no ha sabido descifrar? Y hasta hoy, nadie ha podido explicarlo completamente. Si este viaje a través del tiempo y la Tierra ha encendido tu curiosidad, suscríbete y activa la campana. Lo que viene a continuación profundizará aún más en los misterios que rodean a la tabla y a los posibles vestigios de una civilización bajo la superficie. En la próxima entrega, desglosaremos los fragmentos faltantes de la tablilla y compararemos sus símbolos con los hallazgos de cavernas en Asia y en América del Sur, para ver si el Gran Interior es un concepto universal o un secreto guardado por una sola cultura. Mantente atento, porque lo que descubriremos podría cambiar la manera en que entendemos nuestra propia historia. Y ahora, adentrándonos en los fragmentos que hasta hoy permanecen ocultos bajo la capa de polvo de los archivos, descubrimos que la propia estructura de la escritura sugiere una intención deliberada de ocultar información. Los signos cuneiformes que forman la palabra abismo aparecen repetidos en un patrón que, al analizarlo con herramientas de criptografía antigua, revela una posible coordenada simbólica. No es coincidencia que la palabra abismo se encuentre alineada con el símbolo del cielo invertido, una combinación que los expertos en lenguas sumerias han interpretado como la representación de un portal que conecta la superficie con un dominio interior. Aquí es donde todo se vuelve extraño. Los investigadores que han tratado de descifrar esa alineación han señalado que, si se sigue la lógica de los textos antiguos sumerios, el cielo invertido no es meramente una metáfora astronómica, sino un indicio de una arquitectura invertida, una estructura que se abre hacia abajo en lugar de hacia arriba. En otras palabras, la tablilla parece describir una puerta que lleva directamente al corazón de la Tierra. Y fue en este punto donde los investigadores empezaron a dudar, pues la idea de una puerta física bajo la superficie parece desafiar los principios geológicos aceptados. Sin embargo, los geólogos que estudian la zona de los Montes Zagros, mencionada en los relatos, han encontrado evidencias de grandes fisuras que podrían haber servido como entradas naturales, y algunos de esos pasajes están alineados con la dirección que la tablilla sugiere. Lo que encontramos a continuación es una serie de referencias a guardianes de piedra. Los textos describen a estos seres como figuras inmóviles que custodian la entrada, y su descripción coincide sorprendentemente con los monolitos de basalto hallados en los Pirineos, tallados con formas que recuerdan a figuras antropomorfas con brazos extendidos. La correlación, aunque todavía especulativa, abre la posibilidad de que haya existido una red de contactos entre civilizaciones separadas por miles de kilómetros, todas vinculadas por el conocimiento de un mundo subterráneo. En esta red, la civilización sumeria podría haber sido el nodo primario, difundiendo su saber a través de rutas comerciales que atravesaban los desiertos y las montañas. El siguiente paso del análisis nos lleva a comparar los símbolos de la tablilla con los petroglifos de la región andina, donde se encuentran representaciones de cavernas con luces internas que emanan de cristales desconocidos. Algunos de esos petroglifos muestran a figuras humanas descendiendo por escaleras talladas en la roca, una imagen que resuena con la narrativa sumeria de un descenso al Gran Interior. Estas coincidencias no pueden ser descartadas como simples paralelismos culturales, más bien, sugieren una transmisión de conocimientos que trasciende épocas y continentes. Si aceptamos la hipótesis de que los sumerios poseían una comprensión avanzada de la geología, entonces la idea de un mundo dentro de la Tierra deja de ser un mito y se convierte en una pista tangible.
Al profundizar en los relatos, observamos que la tablilla menciona una luz que no se apaga. Los estudios de los arqueólogos que han excavado en las cavernas de la zona de los Zagros han revelado la presencia de cristales de mica que, al ser expuestos a la humedad y a la presión, generan una luminiscencia tenue pero constante. Esta luz natural podría haber sido interpretada por los antiguos como una fuente de energía divina, reforzando la idea de que la entrada al mundo subterráneo estaba marcada por una señal luminosa. Además, los geólogos han identificado en esa región fuentes termales que expulsan vapor y gases con una temperatura que, según los registros, habría sido suficiente para crear ambientes habitables bajo la superficie. La combinación de luz natural y calor constante constituye un escenario perfecto para una civilización que se desarrollara bajo tierra. Sin embargo, la evidencia no termina ahí. Los textos sumerios también aluden a caminos que serpentean como serpientes de fuego. Este enunciado ha sido interpretado por algunos como una referencia a corrientes de lava subterránea o a gases volcánicos que podrían haber sido canalizados para crear sistemas de calefacción y transporte. Los estudios vulcanológicos de la región del Cáucaso, que comparte una frontera geológica con los Zagros, han revelado la existencia de antiguos flujos de lava que se formaron hace cientos de miles de años, creando túneles que todavía persisten bajo capas de sedimento. Si los sumerios conocían y utilizaban esas rutas, habrían poseído una tecnología de manejo de energía que supera con creces lo que la historia convencional atribuye a sus capacidades. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo habrían registrado los sumerios un conocimiento tan avanzado sin que la arqueología convencional lo detectara? La respuesta podría encontrarse en la práctica de ocultar información dentro de textos simbólicos, una costumbre que los historiadores de la antigüedad han documentado en otras culturas. La codificación de conocimientos en forma de mitos y símbolos protegía la información de posibles abusos y permitía que solo los iniciados pudieran acceder a ella. En este sentido, la tablilla sumeria se convierte en un mapa críptico, una llave que desbloquea la puerta del gran interior solo para aquellos que poseen la capacidad de descifrar sus símbolos. Para contrastar estas teorías, revisemos la perspectiva de los escépticos. Algunos académicos argumentan que la mención de un mundo bajo tierra es simplemente una metáfora de la vida después de la muerte, una representación del inframundo que aparece en las religiones mesopotámicas. Señalan que la literatura sumeria está repleta de referencias a dioses que habitan en abismos y que estos relatos pueden haber sido interpretados literalmente por los lectores modernos. Sin embargo, cuando se comparan los detalles técnicos de los pasajes, como la descripción de la presión, la humedad y la luz, la hipótesis meramente simbólica pierde fuerza. La precisión de los términos utilizados sugiere una observación directa más que una abstracción mítica. El debate se intensifica cuando consideramos los hallazgos de la arqueología subacuática en el mar Mediterráneo, donde se han descubierto estructuras sumergidas que podrían haber sido portales de acceso a rutas subterráneas, bajo el lecho marino. Algunos investigadores proponen que los sumerios, al poseer conocimientos de navegación y construcción, pudieron haber creado una red de túneles que conectaba la superficie con los acuíferos subterráneos, facilitando el abastecimiento de agua y alimentos en un entorno subterráneo. Esta teoría, aunque audaz, encuentra respaldo en los registros de canales de riego avanzados que la civilización sumeria construyó, demostrando su capacidad para manipular el flujo de agua a gran escala. Si aceptamos que la civilización sumeria tenía la capacidad tecnológica para crear y mantener una comunidad bajo tierra, debemos preguntarnos cuál era su propósito. Algunas teorías sugieren que el gran interior servía como refugio ante cataclismos naturales, como inundaciones o terremotos, una especie de arca subterránea que preservaba el conocimiento y la cultura. Otros plantean que el objetivo era el de acceder a recursos minerales y energéticos que solo se encuentran bajo la corteza terrestre, como metales preciosos y gases que podrían haber sido utilizados para la metalurgia avanzada. En cualquier caso, la existencia de un refugio subterráneo implicaría una planificación a largo plazo que supera la visión tradicional de los sumerios como una civilización predominantemente agrícola. Para arrojar más luz sobre este enigma, los investigadores han comenzado a aplicar tecnologías de escaneo láser y tomografía de resonancia magnética en los fragmentos de la tablilla, con el objetivo de descubrir patrones ocultos bajo la superficie de la arcilla. Los resultados preliminares indican la presencia de micrograbados que forman una red de líneas interconectadas, semejantes a un mapa topográfico en miniatura. Si estos micrograbados representan rutas subterráneas, entonces la tablilla no solo describe un mito,
sino que ofrece una guía detallada para navegar por el gran interior. La precisión de estas líneas sugiere que los autores de la tablilla poseían un conocimiento cartográfico avanzado, algo que históricamente se ha atribuido a culturas mucho más tardías. Al mismo tiempo, los lingüistas han detectado una serie de palabras recurrentes que, al ser traducidas, aparecen asociadas a conceptos de cámara, caverna y cuerpo de agua. Estas palabras aparecen en contextos que describen actividades cotidianas, como la recolección de alimentos, la fabricación de herramientas y la adoración de deidades. La combinación de términos técnicos con referencias religiosas sugiere una sociedad que integraba la vida subterránea en su cosmovisión, no como un mero refugio, sino como un espacio sagrado y funcional. Este hallazgo refuerza la idea de que la civilización sumeria no solo conocía la existencia del mundo bajo tierra, sino que lo habitaba y lo veneraba. En este punto, la narrativa se vuelve aún más intrigante. Los textos sumerios hablan de un camino que conduce al corazón de la tierra, un corredor que, según la tradición, está custodiado por seres de piedra que no duermen. Si tomamos esas palabras literalmente, podríamos estar frente a descripciones de estructuras de origen megalítico, posiblemente construidas con bloques de piedra tallados que permanecen en pie sin necesidad de soporte adicional. La arqueología de los Andes ha revelado estructuras similares, donde enormes bloques de piedra se alinean formando pasillos subterráneos que se extienden por varios cientos de metros. La coincidencia entre esas construcciones y las descripciones sumerias sugiere una posible transferencia de conocimientos o, alternativamente, una convergencia de soluciones arquitectónicas frente a desafíos similares. Para los que siguen la línea de pensamiento de la tierra hueca, la tablilla sumeria representa una pieza clave que podría validar la hipótesis de que la corteza terrestre alberga vastos vacíos habitables. Los defensores de esa teoría citan la descripción de vastos espacios llenos de luz y aire, como evidencia de que los antiguos habían percibido la existencia de cavidades internas mucho antes de que la ciencia moderna presentara la idea de los sistemas de cavernas. Sin embargo, la comunidad científica mainstream sostiene que la fraseología de los textos sumerios se interpreta fuera de contexto, y que la luz podría referirse a la luz simbólica del conocimiento. Aún así, la precisión con la que la tablilla describe fenómenos físicos como la presión y la humedad sugiere una observación directa que no puede ser desestimada sin un análisis riguroso. En la última fase de nuestro estudio, nos adentramos en la posible conexión entre la tablilla y los relatos de civilizaciones posteriores, como los mitos egipcios sobre la cámara de los dioses y las leyendas griegas del Hades subterráneo. En cada caso, encontramos paralelismos sorprendentes, la idea de guardianes que vigilan la entrada, la presencia de una luz perpetua y la descripción de un recorrido que lleva al corazón del planeta. Estos paralelismos no son meras coincidencias, pues los contactos entre Mesopotamia y Egipto están documentados históricamente, y los intercambios culturales entre el Mediterráneo y el Oriente Próximo fueron intensos durante milenios. Si la tablilla sumeria sirvió como una fuente primaria de inspiración, entonces el concepto de un mundo bajo tierra podría haber viajado a través de los siglos, adaptándose a cada cultura pero conservando su núcleo esencial. Al concluir este extenso análisis, la pregunta que persiste es si la tablilla sumeria representa una crónica literal de una civilización subterránea o si, por el contrario, constituye una alegoría exquisitamente codificada que desafía nuestra capacidad de interpretación. Lo que encontramos no encaja con la historia convencional, y cada nuevo dato abre más interrogantes que respuestas. Y hasta hoy, nadie ha podido explicarlo completamente. Pero el hecho de que sigamos descubriendo capas de significado sugiere que la verdad está al alcance de quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Si este viaje a través de los misterios sumerios ha despertado tu curiosidad, te invito a compartir tus teorías en los comentarios. ¿Crees que los sumerios realmente conocían un mundo bajo la tierra? ¿O piensas que todo es una metáfora elaborada? Tu perspectiva enriquece la discusión y nos ayuda a acercarnos a la respuesta. Además, si te ha parecido intrigante este análisis, no olvides darle like, porque cada apoyo nos permite seguir explorando los enigmas más profundos de la humanidad. Suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima entrega, donde desentrañaremos los símbolos faltantes y compararemos los hallazgos de cavernas en Asia y América del Sur, buscando si el gran interior es un concepto universal o un secreto guardado por una sola cultura. Mantente atento, porque lo que descubriremos podría cambiar la manera en que entendemos nuestra propia historia, y quizás, abrir una puerta a un futuro donde los misterios del pasado iluminen los caminos que aún no hemos recorrido.